cuarentena espiritual. Lo primero que tú tienes que entender es que cuando hablamos de cuarentena, nos estamos refiriendo a que se trata de un aislamiento social para proteger a las personas o para proteger una comunidad. Y entonces, precisamente por eso es de que hay algunas comunidades que están en cuarentena, en otros lugares son familias completas, ¿verdad? Y en este caso, aunque ahorita tenemos un toque de queda, se podría decir que es parte siempre de esta cuarentena sanitaria. Pero te quiero decir que aunque tenemos una cuarentena sanitaria, no significa que nosotros como iglesia, como cristianos, estemos en una cuarentena espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque los templos estén cerrados, no significa que la iglesia se haya cerrado. ¿Por qué? Porque la iglesia eres tú. La iglesia soy yo, la iglesia somos todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo, y la iglesia no tiene que estar en cuarentena. Y no quiero que me vayan a confundir con esto, porque no quiero que vayan a pensar que yo les estoy diciendo que no tenemos que acatar o que no tenemos que someternos a las disposiciones que el gobierno está dando en cuanto a que debemos de estar en cuarentena sanitaria. No estoy diciendo eso, sino que lo que me estoy refiriendo es que nuestra fe, tu fe, no tiene que estar en cuarentena. Eso quiere decir de que tú estás habilitado, estás autorizado por Dios para poder compartir tu fe, para poder compartir todas las bendiciones que el Señor te ha dado. Y entonces aquí es donde tú tienes que comprender que no estamos en una cuarentena espiritual. Sin embargo, te quiero decir que algún sector de la iglesia está cayendo en la trampa o en el error de pensar que sí es una cuarentena espiritual. Y eso quiere decir de que han bajado la guardia, han estado cayendo en la trampa que como no nos estamos reuniendo, no estamos ejerciendo nuestros privilegios dentro de la comunidad cristiana o dentro de la iglesia, como se le llama, aunque yo ya te expliqué en otras oportunidades que la iglesia eres tú. Y entonces, como no se está ejerciendo, vamos a decirlo así, el ministerio que el Señor te ha dado, las funciones, las capacidades, los dones que el Señor te ha dado, como no lo estás ejerciendo dentro de la iglesia, entonces mucha iglesia o muchos cristianos están ahorita en esa cuarentena espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Que han estado cayendo en la trampa, como que se dieron vacaciones. Como ahora no nos estamos congregando, pues entonces simple y sencillamente no se está haciendo nada. Pero déjame decirte que según Dios y según la perspectiva de Dios, esto no es así. En este momento es cuando más la iglesia de Cristo debe ser notoria. En este momento es cuando más la iglesia de Cristo tiene que hablar de su fe. Nuestra fe no está en cuarentena, lo que tenemos es una cuarentena sanitaria. Y es para proteger a nuestra familia y a nuestra comunidad, pero tu fe no está en cuarentena. Tú tienes ahora que seguir compartiendo tu fe, seguir compartiendo todo lo que el Señor te ha dado. Yo los he animado, los he exhortado a ustedes para que ahí donde estén, tú puedas agarrar un celular y que tú puedas subir tus videos, gracias a Dios, porque ahora tenemos las redes, tenemos esta facilidad, y tú puedes de alguna manera también empezar a comprender que tu fe no está en cuarentena. La iglesia no está en cuarentena. Entonces, no es cuarentena espiritual. De hecho, aquí es donde nosotros tenemos que comprender que la iglesia ha caído en ese error. ¿Por qué? Porque ha escuchado tantas malas noticias con respecto al COVID-19 y se han alimentado, fíjate bien, con malas noticias, se han alimentado mal. Y aquí es donde al principio yo te estaba diciendo por qué yo decidí estar transmitiendo todos los días. ¿Por qué yo decidí estar transmitiendo todos los días de lunes a sábado a las 8 de la noche y el día domingo a las 6? Porque ahorita hay una
proliferación, hay una abundancia de malas noticias a nivel mundial. Por todos lados son números catastróficos, es muerte. El mundo y la gente ha caído en ese pánico, ha caído en la psicosis, vamos a decirlo así, en una paranoia social. ¿Por qué? Porque ha escuchado tantas malas noticias. Y la iglesia, aunque estamos en el mundo, no somos de ese mundo, pero estamos en ese mundo, estamos expuestos también a este tipo de información y nos han estado bombardeando también. Y déjame decirte que mucha iglesia ha estado alimentándose tan mal con todo esto que también ha caído en la trampa del mundo de estar teniendo la misma conducta, la misma perspectiva, la misma mentalidad, la misma forma de ver las cosas como el mundo la ve. Pero yo te he estado enseñando todos estos días que la iglesia tiene que marcar la diferencia en este tiempo, y es aquí donde tú tienes que empezar a ver todo esto según Dios lo está viendo. Tú tienes que empezar a ver todo esto como lo ve Dios. Porque si tú lo ves diferente a como lo ve Dios, yo ya te lo he dicho, tu oración va a ser diferente a la voluntad de Dios. Si tú no ves esto con los ojos de Dios, entonces tú vas a estar orando algo diferente a la voluntad de Dios. Y aquí es donde la iglesia tiene que tener el alimento espiritual y el alimento correcto. Y lo que ha sucedido es que mucha iglesia ha caído en la trampa de estarse alimentando mal todos estos días, al punto de que como se ha alimentado mal, entonces también su fe ha sido puesta en cuarentena. Como la iglesia se ha alimentado mal, entonces la iglesia está en cuarentena, pero la iglesia no fue puesta en cuarentena. Te quiero recordar, los templos fueron cerrados, ¿ya? El culto público fue cerrado, pero tenemos ahora un culto o un altar familiar ahora ahí en tu casa, y entonces tú puedes seguir ahí alabando y adorando a Dios. De tal forma que precisamente por eso el domingo que pasó nosotros tomamos la Santa Cena en nuestras propias casas, y tú pudiste ministrar la Santa Cena ahí en tu casa como ministro, como sacerdote de Dios, porque ya se los expliqué en su tiempo que tú ahora eres un ministro de Dios, ahora tú eres un siervo de Dios, ahora tú eres un sacerdote del Dios Altísimo, del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, y eso te habilita a ti para poder seguir ejerciendo tu ministerio. Recuerda que tú, si tú ya naciste de nuevo, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes un ministerio ahora. Entonces, tú no estás en cuarentena, tu fe no está en cuarentena. Entonces debemos de marcar la diferencia ahora como iglesia, y hay muchas formas como tú puedas seguir compartiendo tu fe. Entonces, para poder comprender mejor todo esto, tienes que ir a la raíz. Cuando tú naciste de nuevo, cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, eso te lo comencé a compartir el día de ayer, lo que sucedió en ti fue que se dio un nuevo nacimiento. Y entonces en ti ahora se dio una doble naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tú tienes una naturaleza humana porque continuaste siendo humano, pero como el Espíritu Santo está en ti hoy, ahora tú eres templo y morada de Él, el Señor Jesucristo vive en ti, entonces tú ahora tienes una naturaleza espiritual o tienes una naturaleza divina. Entonces aquí tú puedes comprender mejor esto. Tú ahora tienes una naturaleza humana, pero ahora también tú tienes una naturaleza espiritual o divina. La Biblia, Pablo dice que la naturaleza humana se conoce como el viejo hombre, porque esa es la naturaleza terrenal, la naturaleza diabólica, así lo llamaba él, pero ahora tenemos una nueva naturaleza en Cristo Jesús, que es la naturaleza divina, una naturaleza espiritual, pero que Pablo también le llama el nuevo hombre. Ahora, fíjate bien, como iglesia, lo que ha sucedido es que nosotros ahora tenemos que buscar el alimento adecuado. Nosotros tenemos que escoger qué alimento
vamos a tener. Si tú alimentas al viejo hombre, fíjate bien, si tú alimentas la naturaleza humana, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, aún nuestra vista va a ser de acuerdo a lo terrenal y a lo humano. Por eso te estaba diciendo hace un rato que mucha iglesia ha estado alimentándose mal y ha estado alimentándose con malas noticias. Y entonces, ¿qué es lo que produce la mala noticia en las personas? Temor, miedo. Y aquí es donde mucha iglesia también está acobardada. Mucha iglesia está temerosa. Mucha iglesia está con ansiedad, con preocupación, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? Porque ha sido sobrecargada con esa mala información. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por eso es tan importante que nosotros estemos recibiendo este discipulado, este alimento diario, este pan diario. ¿Por qué? Porque nuestro nuevo hombre tiene que ser alimentado, fíjate bien, ¿para qué? Para que esta nueva naturaleza empiece a tener los pensamientos, a llenar su corazón de acuerdo a la voluntad, de acuerdo al conocimiento de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Y entonces aquí tú te puedes dar cuenta que hay dos naturalezas en ti. Ahora, ¿qué es lo que tú oyes? Yo estoy seguro, amado hermano, que a través de las redes, a través de la televisión, muchos están pendientes y han caído en la trampa esta de estar tragándose toda la mala noticia y la mala información que ha desbordado ahorita por todos lados. Y es relativamente normal que nosotros estemos informados. Y yo no te estoy diciendo que no te informes con respecto a eso, pero que no nos hemos alimentado tampoco o hemos recibido tan poco alimento, que es lo que necesita esa nueva naturaleza, que tú tienes ese nuevo hombre que tienes ahora, porque ya te dije que ahora como cristiano, como hijo de Dios, tienes dos naturalezas. Y entonces, eso es más o menos, tú te recuerdas que una vez yo te había comentado que estas dos naturalezas son más o menos como cuando hacemos una ilustración de cuando uno tiene dos perros. Y alguien le preguntaba a otra persona, si se ponen a pelear esos dos perros, ¿quién es el que gana? ¿Quién puede más? ¿Puede más la naturaleza humana, terrenal, diabólica? ¿O puede más la naturaleza en Cristo? Fíjate bien, cualquiera puede decir, no, la naturaleza en Cristo es más poderosa porque es espiritual, es de Dios, etcétera, etcétera. Pero fíjate que la respuesta aquí es, va a ganar al que tú alimentes más. Entonces, si tú tienes dos perros pitbull que tienen el mismo peso, la misma consistencia, etcétera, etcétera, y tú los pones a pelear, oye bien, va a ganar el más fuerte. Y aquí es en donde encontramos la respuesta de que va a ganar el que esté el mejor alimentado. Si tú alimentas más a uno y no alimentas al otro, entonces uno se va a sobreponer. Y aquí es donde yo te voy a leer ahorita unos versículos en donde tú me vas a dar la razón en cuanto a que nosotros tenemos que alimentar más esa nueva naturaleza, ese nuevo hombre. ¿Para qué? Para que ese viejo hombre vaya menguando. Por eso decía Juan, ¿verdad?, que él tenía que menguar para que Cristo creciera. Y entonces aquí podemos darnos cuenta el por qué es tan importante que nosotros tengamos ese nuevo alimento espiritual. Yo te voy a invitar para que tú puedas ir ahí a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, verso 17. Si tú tienes tu Biblia ahí o en tu celular, tú lo puedes buscar. En el versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis conforme a los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice,
mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, aquí nosotros podemos encontrar que Pablo nos está diciendo que existe en nosotros un viejo hombre, una vieja naturaleza. Y dice que nos tenemos que despojar de eso y que debemos de abandonar esa forma de pensar, esa forma de vivir. ¿Para qué? Para adoptar un nuevo estilo de vida. Ahora, ¿cómo se da eso? Se da por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo se da la renovación de nuestra mente? Bueno, cuando nosotros llenamos nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos cuál es la voluntad de Dios. Y aquí es donde tú tienes que comprender que en medio de todo esto, cuando nosotros estamos llenos de malas noticias, cuando permitimos que venga una avalancha de malas noticias a tu vida, es normal porque tú sigues siendo humano. Aunque ahora eres hombre de fe, mujer de fe, eres hijo de Dios, tienes una nueva naturaleza, pero mantenemos aún la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana todavía tiene algo que se llama concupiscencia. Y entonces cuando tú permites que esa mala información, esas malas noticias que ahorita está desbordado eso, ¿qué es lo que sucede? Viene a tu vida el temor, el miedo, la ansiedad, la angustia. Y entonces todo eso produce ¿qué? Produce duda, produce incredulidad, produce que tú estés inquieto, produce de que se te vaya la paz, produce inseguridad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Estás alimentando más la naturaleza humana, estás alimentando más el viejo hombre. ¿Y qué es lo que sucede? Hay muchos cristianos que hoy están tomándose cuarentena espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Que ahorita muchos, no te estoy diciendo que tú, pero muchos, prefieren a veces estar viendo memes que sentarse conmigo una media hora todos los días a las 8 para escuchar la palabra de Dios. Porque los memes son más divertidos, que los memes son bien cortos, porque siempre me han recomendado por ahí que mejor haga cápsulas de 3 minutos, de 2 minutos, de 5 minutos, porque la gente es más ávida de ver videos muy cortos, y entonces que así me van a ver más que si yo hago videos de media hora, 30, 40 minutos, porque la gente no quiere ahora perder tanto tiempo en estar viendo videos tan largos. Y aquí es donde yo te estoy diciendo que es tan importante, como te lo acabo de leer, que ahora tú tienes un nuevo hombre, tienes una nueva naturaleza que necesita ser alimentada con una información diferente a como la información que tiene el mundo. La información que tú tienes que oír son las buenas nuevas de Cristo. ¿Por qué? Porque por el oír viene la fe. ¿Por el oír qué? La palabra de Cristo. Y aquí es donde tú tienes que comenzar a darte cuenta que es tan importante que tú ahora, como hijo de Dios, como cristiano, entiendas que hay una cuarentena sanitaria, pero no es cuarentena espiritual. Tu fe no está en cuarentena, la iglesia no está en cuarentena. Y entonces aquí es donde nosotros tenemos que buscar más de Dios ahora. Y si tenemos herramientas a nuestro alcance para poder compartir nuestra fe, hazlo. Ya el día de ayer y hace unos días les estaba comentando de que ahora vamos a empezar a producir también todos los días material para nuestros niños, y obviamente pues va a ser de mucha bendición para algunos otros niños de algunas otras congregaciones, otros niños cristianos, pero queremos empezar a producir material todos los días para los niños. Y no te quiero dar una mala noticia, ni quiero ser ave de mal agüero, pero realmente nadie sabe cuánto tiempo va a durar esto. Fíjate bien. Lo que sí es cierto es que esto se va a terminar. La cuarentena sanitaria va a terminar. Pero no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Pero si se alarga esto, nosotros no podemos caer en la trampa de estar solamente alimentando
o alimentándonos mal con la mala información que el mundo nos da. Entonces, hay muchos ahorita que han caído en la trampa que ya no oran, ya no adoran, ya no leen la Biblia, ya no quieren oír al pastor. Y yo lo creo así, y no estoy juzgando, no estoy condenando, pero hay quienes que se conectan posiblemente a este video, se conectan 2, 3 minutos, 4 minutos, solamente para que yo me dé cuenta que sí se conectaron, y de ahí pasan a otro video, más corto, un video chistoso y todo. Y seguimos en el círculo vicioso de seguir alimentando la naturaleza humana. Y no le estamos dando alimento a ese nuevo hombre, a esa nueva naturaleza espiritual que necesita ser alimentada. Y ya te dije que las dos naturalezas están en constante lucha. Y la que esté más fortalecida, la que esté más alimentada, es la que le va a ganar a la otra. Por eso es que muchas veces nuestro viejo hombre pareciera ser como que resucitó, como que afloró. Y entonces ahora ya empezamos a hablar diferente, ya no como hablábamos antes cuando estábamos congregados y bien cristianos y bien espirituales. ¿Por qué? Porque ahora nos estamos alimentando más con un alimento que funciona más para la naturaleza humana. Pero aquí es donde tú no tienes que caer en la trampa esa, y yo te lo voy a pedir con mucho amor, que puedas de alguna manera vencer la tentación de solamente estar viniendo a los discipulados 3, 4, 5 minutos y pasas a otro video, o pasas a ver las malas noticias, o pasas a ver qué es lo que están haciendo otros. No caigamos en esa trampa. Dediquémosle un tiempo a Dios todos los días. Dediquémosle un tiempo así como tú te desayunas, almuerzas y cenas y le das alimento a esa naturaleza humana que tú tienes. Bueno, ahora tú tienes un hombre nuevo, ahora tú tienes una naturaleza nueva, una naturaleza espiritual que necesita alimento espiritual. Y aquí es donde tú tienes que comprender que si no le das ese alimento, entonces esa área de ti va a estar débil. Y entonces sí vas a entrar en cuarentena espiritual. Te voy a contar una anécdota que tiene que ver con eso. Es una ilustración de cómo ese nuevo hombre puede estar mal alimentado o puede estar desnutrido. Fíjate bien. Llamaron al pastor que había una abuelita que pues se empezó a sentir mal y mal y mal y mal. Y estaba en cama. El pastor llega a su casa y la va a ver. Y entonces cuando la mira, está acostada y la ve que está realmente débil. Y entonces cuando le empieza a hacer preguntas y le dice a ella, ¿y hace cuánto tiempo no va a la iglesia? Hace como 4 meses. ¿Y hace cuánto tiempo no lee la palabra de Dios? Hace como 4 meses. ¿Y hace cuánto tiempo no ora? Hace como 4 meses. ¿Y hace cuánto tiempo no alaba ni adora a Dios? Bueno, al final lo que estamos viendo aquí es un hombre nuevo, desnutrido, un hombre nuevo que no se ha alimentado. Y es igual, como que si tú no comes o tú no le das a tu cuerpo lo que necesita todos los días, entonces va a llegar un día que no vas a tener energía ni para levantarte de la cama, tus defensas bajan, las enfermedades vienen, te vas a poner débil, te vas a poner flaco, vas a empezar a enfermarte. ¿Por qué? Porque no estás alimentando tu cuerpo. Y entonces esa nueva naturaleza que tú tienes necesita el alimento correcto. Este mundo, las noticias que tiene el mundo, los videos que tú ves, y no te estoy prohibiendo, no es a creer, porque no quiero caer en religiosidad ni nada de eso, porque no te estoy prohibiendo nada de eso. Pero lo que sí te estoy diciendo es que no puede ser
que la iglesia esté cayendo en la trampa de sobrealimentar la naturaleza humana y no estar alimentando la naturaleza espiritual. Y por eso te decía de que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que escoger qué alimento es el que estamos oyendo, a quién le estamos prestando nuestro oído. Y con esto quiero ir terminando. Si tú vas ahora a la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 23, aquí Pablo le habla a la iglesia y le dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y no contristéis, es el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Bueno, aquí lo que Pablo nos está diciendo es que nosotros como iglesia tenemos que comprender que ahora tenemos que renovar nuestra mente. Ya no es posible que nosotros estemos conformados a la forma de pensar del mundo. Nosotros ya no podemos estar pensando que con memes vamos a esperar que transcurra esta cuarentena sanitaria, y cuando termine todo esto, entonces ahí nos vamos a congregar y ahí voy a recuperar todo este tiempo perdido. Mira, no te engañes con esto. No nos engañemos con esto. La verdad es que es en este momento, hoy, en donde tú tienes que comprender que es el tiempo en donde nosotros tenemos que seguir renovando. No podemos bajar la guardia. No podemos caer en la trampa de la cuarentena espiritual. Tú no estás en cuarentena como iglesia. Tú tienes que seguir compartiendo tu fe, pero primero tienes que alimentarte primero. Si tú no has comido el alimento correcto, no te va a dar ganas de estar compartiendo tu fe. No vas a tener la suficiente, vamos a decir así, deseo de querer ponerte frente a un celular, grabar algo que sea de bendición para alguien, enviarle ese video a alguien, un familiar, qué sé yo. Dios te ha dado dones, te ha dado talento, te ha dado un ministerio. Créeme que eso no es solamente para que lo apliquemos dentro de la iglesia, nos lo ha dado para que nosotros podamos también compartir nuestra fe. Entonces yo te animo, y con esto quiero ir terminando, te animo para que no caigas en la trampa de que tu fe esté en cuarentena. No caigas en la trampa, la iglesia no está en cuarentena. Este es el día en que nosotros como iglesia nos tenemos que levantar y hacer la diferencia. Tú tienes una nueva naturaleza hoy, aliméntala todos los días. Niégate, porque se trata de eso, niégate a ti mismo y deja de ver tanto meme, tanto video que está conforme a la mentalidad del mundo. Deja de recibir tanta mala noticia del mundo y empieza ahora a recibir la información correcta para ese nuevo hombre, la información correcta que es el conocimiento de Dios. Llena tu mente y tu corazón del conocimiento de Dios. Y no quiero que tú me veas súper espiritual o que me veas como religioso, porque no se trata de eso, porque el día de mañana yo te voy a compartir cómo muchas veces por la misma situación que está viviendo un sector de la iglesia hoy, que se han puesto, vamos a decirlo así, como vagos, o se han dormido en sus laureles, vamos a decirlo así. ¿Por qué un sector de la iglesia se ha radicalizado tanto con todo esto? Pero la verdad es de que se han estado dando los dos extremos. Unos que han menguado, se han dormido, han aflojado, están con la mentalidad de que, bueno, cuando pase todo esto, entonces ya me voy a empezar a congregar y ahí yo voy a recuperar todo esto. No,
Es ahorita donde tú no tienes que bajar la guardia, es ahorita donde tú tienes que seguir perseverando, tienes que seguir constante recibiendo esa palabra de Dios. Entonces el día de mañana nos miramos nuevamente a las 8 de la noche. Recibamos todos la bendición de Dios.